El siniestro asfalto. Mi nombre es Javier y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México al volante de mi camión de carga. Durante todo este tiempo, he aprendido a encontrar consuelo en la soledad del asfalto, en el incesante murmullo de los neumáticos sobre el pavimento y en el silencio que solo la noche puede ofrecer. Jamás me consideré supersticioso, ni me dejé influenciar por cuentos de fantasmas o leyendas urbanas hasta aquella noche que todavía me hiela la sangre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando partí de Guadalajara, rumbo a Veracruz. La idea de salir en plena oscuridad siempre me había gustado. El tránsito era mínimo y el camino, conocido por ser uno de los más seguros, me parecía un refugio de paz. Sin embargo, conforme avanzaba en la ruta, una sensación indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Al cabo de unas horas, el ambiente se volvió pesado y un extraño malestar se instaló en el pecho, como si algo inacible se escondiera tras cada sombra proyectada por los faros de mi camión. Conforme se alargaba el trayecto, la tranquilidad habitual se transformó en una inquietud que no podía explicar. A lo lejos, la carretera se extendía vacía y cada kilómetro parecía cargado de un silencio abrumador. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso, alejada de cualquier señal de vida. Al aparcar, apagando el motor, bajé para estirar las piernas. El silencio era absoluto, ni el canto de los grillos, ni el susurro del viento se dejaban oír. La quietud de aquel lugar remoto me hizo sentir que, en vez de descansar, estaba en presencia de algo que aguardaba en la penumbra. Mientras me encontraba de pie junto a mi camión, una sensación de ser observado me recorrió la espalda. No había nadie a la vista, pero el ambiente parecía vibrar con una energía inquietante. Pensé que probablemente se trataba del cansancio y que mi mente jugaba malas pasadas, así que, con cierta aprensión, regresé a la cabina y encendí el motor para continuar mi ruta. Fue entonces cuando noté algo extraño en el tablero. Las luces e indicadores, que normalmente se mantenían fijos, empezaron a parpadear de manera irregular, como si temblaran levemente. No era un fallo grave en el sistema, pues todo el resto del vehículo funcionaba con normalidad, pero esa anomalía en el panel me inquietó profundamente. Decidí concentrarme en la carretera, forzando a mi mente a ignorar aquella extraña vibración. A medida que la noche se profundizaba, algo aún más perturbador ocurrió. Un murmullo sutil comenzó a filtrarse en el interior de la cabina, proveniente de la radio, la cual estaba completamente apagada. Al principio, pensé que se trataba de una interferencia o de mi imaginación jugando con mis sentidos, pero el susurro persistió, volviéndose casi imperceptible y a la vez insistente. Las palabras, inaudibles y entrecortadas, parecían emanar de algún lugar lejano, como si voces olvidadas intentaran comunicarse conmigo desde otra dimensión. Cada vez que intentaba concentrarme en la ruta, el susurro se intensificaba, haciéndose más persistente en el fondo de mi mente. Simultáneamente, un aroma inusual comenzó a impregnar la cabina. Era el olor de la tierra mojada, penetrante y refrescante, pero totalmente fuera de lugar en medio de la sequedad del camino. Revisé el sistema de aire y las ventanas, ambas cerradas y sin posibilidad de recibir influencias externas, pero el olor seguía ahí, como si hubiese sido arrastrado desde algún rincón olvidado del paisaje. Esa combinación de luces temblorosas, susurros inaudibles y el aroma inexplicable creó un cóctel de inquietud que desestabilizaba mi mente. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser seguido se intensificaba. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, alguien, pero la carretera seguía desierta. De repente, en la penumbra, percibí la figura de un camión que parecía materializarse y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No era la primera vez que veía algo raro en estas rutas, pero esa noche se volvía imposible ignorarlo. La soledad de la vía se transformaba en un escenario lúgubre, donde cada sombra escondía secretos oscuros. Mi inquietud me llevó a tomar la decisión de detenerme en una gasolinera solitaria, iluminada apenas por un par de luces parpadeantes. Allí, el ambiente era aún más opresivo. Al aparcar, noté que el silencio era abrumador, casi como si el tiempo se hubiese detenido. En el interior de la pequeña tienda, encontré a un hombre mayor, cuya mirada parecía decirme que él también había presenciado lo inexplicable.
Sin intercambiar más que breves asentimientos, noté en sus ojos una mezcla de resignación y una extraña compenetración con lo que yo estaba viviendo. No se intercambiaron palabras de más, pero en aquel instante sentí que mi relato se sumaba a los secretos que aquel lugar guardaba. Tras comprar un café, salí al exterior para intentar aclarar mi mente. Mientras fumaba un cigarro, observé mi camión estacionado, inmóvil bajo el parpadeo intermitente de la luz. La sensación de haber presenciado algo perturbador se asentaba firmemente en mi interior. El susurro en la radio había cesado y el olor a tierra mojada se había disipado, pero la atmósfera de terror persistía, imbuyendo cada rincón de mi ser. El camino, antes familiar y acogedor, se había tornado en un laberinto de sombras y presencias invisibles. Reanudé mi viaje con una mezcla de temor y resignación. Cada tramo de la carretera se convertía en un escenario de terror, donde el mínimo destello o murmullo podía ser la señal de algo sobrenatural. A medida que la ruta se volvía más solitaria, empecé a notar detalles que antes me hubieran parecido irrelevantes, una leve brisa que parecía susurrar advertencias, destellos de luces a lo lejos que se desvanecían cuando intentaba acercarme. E incluso la sensación persistente de que alguien o algo se movía en la oscuridad justo fuera de mi campo de visión. En un tramo particularmente lúgubre, el camino me llevó a pasar junto a un viejo puente ferroviario en desuso. Las estructuras oxidadas se erguían como testigos silenciosos de tragedias pasadas, y en ese lugar el aire parecía impregnado de una melancolía inquietante. Durante unos instantes bajé la velocidad y me detuve, tratando de captar cualquier señal de lo inexplicable. Fue entonces cuando, en la distancia, divisé una luz tenue que se movía lentamente cerca del puente. Con el corazón acelerado, avanzó hacia ella, solo para ver cómo se desvanecía en la negrura, dejándome con más preguntas que respuestas. En ese preciso momento, recordé una vieja leyenda que circulaba entre los camioneros. Decían que, hace décadas, un deslizamiento de tierra había sepultado varios vehículos en un tramo de carretera cercano a ese puente y que las almas de los desafortunados aún vagaban, buscando ser liberadas. Siempre había descartado esos cuentos como meras exageraciones, pero la noche de aquel viaje me forzó a reconsiderar lo imposible. La sensación de estar inmerso en algo más grande que mi entendimiento, de transitar entre los vivos y los muertos, se volvía abrumadora. La noche avanzó y, aunque la radio volvió a quedar en silencio, la tensión en mi interior no disminuía. Cada sonido, cada cambio en la penumbra, se transformaba en una amenaza silenciosa que aceleraba mi pulso. El temblor en el tablero persistía, y aunque traté de enfocarme en conducir, mi mente divagaba entre recuerdos y sospechas. ¿Acaso el asfalto estaba maldito? ¿O era simplemente mi imaginación producto del cansancio acumulado y el aislamiento? Llegué a Veracruz con la sensación de haber escapado por poco de un destino inevitable. La ciudad, con sus luces y el bullicio de la vida, parecía un bálsamo para mi alma atormentada, pero la calma era solo superficial. Estacioné el camión en un modesto lote y traté de descansar en la cabina, asegurando cada ventana y cerrando la puerta con firmeza. Sin embargo, esa noche, a pesar del agotamiento, el sueño se me negó. Cada vez que cerraba los ojos, podía oír el eco de aquellos susurros, el parpadeo tembloroso de los indicadores y sentir de nuevo el aroma a tierra mojada, como un recordatorio de que lo inexplicable había dejado su huella en mí. Ahora, sentado en el fragor del día, escribo estas líneas con la convicción de quien ha vivido lo imposible. No busco asustar por capricho, sino dejar constancia de una experiencia que desafía toda lógica. La soledad de la carretera, que durante años fue mi aliada, se ha transformado en un terreno donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se diluye. Cada vez que enciendo el motor, mi mente recuerda aquella noche oscura y se inunda de un temor silencioso, un temor que me recuerda que, en el silencio del asfalto, pueden acechar secretos demasiado reales como para ser ignorados. Hoy, cada ruta que tomo está impregnada de aquella presencia inconfundible. La experiencia me ha marcado de forma indeleble, y aunque trato de convencerme de que fueron simples anomalías, hay detalles que rehúsan ser olvidados. El murmullo en la radio, el temblor en los instrumentos y ese inexplicable olor a tierra mojada son pruebas silenciosas de que, a veces, el camino esconde más de lo que nuestros ojos pueden ver.
Y es que, en el vasto y oscuro universo del asfalto, uno nunca está verdaderamente solo. Esta experiencia me ha enseñado a respetar el misterio y la fragilidad de la realidad. La carretera ya no es solo un medio para transportar carga, sino un escenario donde la línea entre lo tangible y lo inexplicable se difumina, dejándome siempre con la inquietud de que, en algún recodo o sombra, algo se oculta, esperando el momento justo para recordarme que el terror puede estar más cerca de lo que uno imagina. Cada kilómetro recorrido es ahora una lección de humildad, una advertencia silenciosa de que el mundo guarda secretos oscuros y antiguos que, en algún lugar, siguen reclamando su espacio entre los vivos. Y así, mientras mis manos siguen aferradas al volante, mi mente no puede evitar divagar en la posibilidad de que, en otra noche tan solitaria como aquella, el siniestro asfalto vuelva a cobrar vida para recordarme que la oscuridad siempre tiene algo reservado para quienes se atreven a transitar por ella. La carga maldita. Mi nombre es Antonio y llevo más de 3 décadas recorriendo rutas de toda clase, desde autopistas iluminadas que parecen no acabar nunca hasta caminos remotos llenos de baches y polvo. A lo largo de mi vida he aprendido a convivir con el cansancio, el aislamiento y los rumores que suelen surgir en las paradas de conductores. Nada solía perturbarme, ni los turnos eternos, ni la monotonía del pavimento, ni las historias de aparecidos que se cuentan junto al café caliente. Sin embargo, hubo una noche, una en particular, que cambió mi forma de ver la carretera para siempre. Aún hoy no estoy seguro de si lo que me ocurrió fue un producto de mi cansancio o si, en verdad, crucé la frontera de lo que consideramos real. Era una época difícil. La empresa donde trabajaba no pasaba por su mejor momento, las deudas se acumulaban y varios de mis compañeros ya habían sido despedidos. Yo sentía que mi empleo pendía de un hilo. Como si fuera poco, mi situación financiera personal también se tambaleaba. El banco me había enviado avisos de embargo y cada día que pasaba veía la posibilidad de perder mi casa más cerca que nunca. Tenía que hacer algo rápido para mantenerme a flote. Fue entonces cuando recibí una llamada que, en cualquier otra circunstancia, habría rechazado sin dudar. La voz al otro lado del teléfono sonaba tranquila, demasiado suave para la urgencia que transmitía el mensaje. Necesitaban un conductor para un encargo muy específico. La paga era el doble de lo habitual, el viaje debía realizarse durante la noche y la carga requería cuidados especiales. Apenas dieron detalles, insistieron mucho en la urgencia y en la confidencialidad. Por mis años al volante he aprendido a reconocer los negocios turbios, pero mi desesperación me empujó a aceptar sin cuestionar demasiado. La instrucción más extraña, y al mismo tiempo la que más me preocupó, fue que jamás abriera el remolque. Pedían que no preguntara nada ni me demorara en el camino. Esa misma noche, me dieron la ubicación de un viejo galpón en las afueras de la ciudad. Fui puntual, aunque mi interior gritaba que algo no estaba bien. Encontré un edificio desvencijado, sin ningún letrero a la vista. A un costado estaba estacionado un enorme camión con el remolque ya enganchado, aguardando por mí. Al acercarme, vi a un sujeto alto con mirada penetrante que me extendió un sobre con la mitad del pago por adelantado. Sin decir gran cosa, solo me indicó la ruta y repitió la advertencia de no abrir la caja. Su actitud fría me dio escalofríos, pero fingí normalidad. Subí a la cabina, encendí el motor y me encaminé hacia el destino indicado, en una región montañosa que aparecía apenas como un trazo borroso en los mapas. Partí alrededor de la medianoche. Las primeras horas del trayecto fueron extrañamente tranquilas, aunque el silencio de la carretera me resultaba más opresivo de lo habitual. El cielo estaba despejado, sin luna a la vista, y la oscuridad lo cubría todo. Conforme avanzaba, mi mente comenzó a divagar. Me repetía que solo debía conducir y entregar la mercancía. Sin embargo, a mitad de camino escuché un ruido en el remolque, un leve rasguño contra las paredes metálicas. Al principio lo atribuí al movimiento natural de la carga, quizás un bulto mal asegurado. Pero el sonido persistía, acompasado y casi intencional, como si algo dentro intentara llamar mi atención. Intenté concentrarme en la carretera, repitiéndome que no tenía sentido alarmarme antes de tiempo. Pero mientras más kilómetros sumaba,
más intensa se volvía la sensación de que no viajaba solo. Empecé a notar una especie de frío que se metía en los huesos, un aire denso que no correspondía a la temperatura real de la zona. Alrededor de la 1 de la madrugada, percibí lo que parecían susurros. Era un murmullo suave, casi imperceptible, que surgía desde la parte trasera de la cabina. Intenté no prestarle atención, pero sentía que resonaba dentro de mi cabeza, como si la propia noche estuviera repitiendo palabras que no podía comprender. Llegué a una pequeña gasolinera perdida en un punto intermedio de la ruta. Necesitaba estirar las piernas y, sobre todo, un café bien cargado para quitarme la somnolencia. Apagué el motor, bajé del camión y caminé hasta el mostrador. La vieja tienda olía a polvo y comida recalentada. Me serví un café amargo y, mientras lo pagaba, el hombre detrás de la caja me observó de una manera que me estremeció. Fue un segundo casi imperceptible, pero me pareció que me miraba con lástima, como si supiera algo que yo ignoraba. Me fijé en sus manos temblorosas y en su gesto serio. No dijo nada más. Guardé silencio y regresé al camión, sintiendo la mirada del anciano clavada en mi espalda. Retomé el camino con el corazón agitado. El ruido en el remolque se intensificó. A momentos parecía un golpe rítmico, en otros se transformaba en un crujir de metal, como si algo pesado se arrastrara ahí dentro. Pero me recordé la prohibición de abrirlo, era la condición fundamental para recibir el pago. Faltaban aún varias horas para llegar a las montañas, y la quietud de la noche me envolvía con una tensión que me costaba soportar. Mis manos sudaban en el volante, y la oscuridad circundante parecía volverse más hostil a cada minuto. No fue hasta que tomé una curva cerrada que me ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Las luces delanteras parpadearon y, por un breve instante, vislumbré una silueta cruzar la carretera. Fue tan fugaz que no pude distinguir nada concreto, apenas una sombra alta y delgada que se movía con una rapidez antinatural. Pisé el freno y el camión se sacudió. Me quedé con la vista fija en el asfalto, esperando ver a alguien, un animal, lo que fuera. Pero no había nada. El silencio y la noche volvían a tragárselo todo. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron minutos eternos. Tenía la respiración agitada, notaba cada latido de mi corazón en mis oídos. Miré por el espejo lateral, buscando algún rastro. No vi nada. Sin embargo, cuando volví la vista hacia el espejo retrovisor interno, tuve la impresión de que algo oscuro se movía en un ángulo imposible, una esquina del remolque que apenas podía vislumbrar. Parpadeé con fuerza, y la supuesta forma desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío y traté de convencerme de que solo era el cansancio. Pero mi cuerpo sabía que sucedía algo más profundo, algo que no podía explicar. El resto del trayecto fue una agonía. Los susurros parecían llenar la cabina y a veces me parecía escuchar mi nombre mezclado con ese murmullo lejano. El frío era cada vez más intenso, punzante, mientras afuera la temperatura seguía siendo moderada. Cada metro que avanzaba me costaba un suplicio mental. Cuando finalmente divisé la silueta de un almacén abandonado, me invadió un extraño alivio. Estaba ubicado al fondo de un camino empedrado, rodeado de árboles frondosos que parecían devorar la noche. Detuve el camión frente al portón abierto y apagué el motor. El silencio golpeó mis oídos con una fuerza abrumadora. Allí me esperaba un hombre distinto del que me había dado las instrucciones. Este tenía un semblante serio e impasible. Con un gesto seco me indicó dónde estacionar. Apenas bajé, noté que su atención se dirigía al remolque con una mezcla de curiosidad y algo parecido a veneración. Me pagó el resto del dinero en efectivo y me hizo una seña para que me marchara rápido, sin siquiera abrir la caja. No pregunté nada. Tomé el sobre, asentí con un leve movimiento de cabeza y regresé a la cabina. Ansioso por alejarme de ese lugar, arranqué y me perdí en la carretera sin mirar atrás. Aquel trabajo me había proporcionado la paga que tanto necesitaba, pero también dejó en mí una marca que no puedo borrar. Esa misma noche, de regreso a casa, sentí que la cabina del camión seguía helada pese a tener la calefacción encendida. El trayecto de vuelta se me hizo eterno, repleto de sobresaltos imaginarios que me mantenían con los nervios a flor de piel.
Cuando por fin aparqué en mi patio, bajé con las piernas temblorosas. Entré en mi casa sin despertar a mi familia y me metí directamente a la cama, esperando que el sueño borrara cualquier rastro de ese horror. No fue así. Las siguientes semanas se convirtieron en un suplicio. Casi todas las noches, cuando me acostaba, escuchaba golpes en la oscuridad de mi cuarto, débiles y persistentes, como si algo rozara las paredes de mi casa. Otras veces, me parecía oír aquel murmullo que me torturó durante el viaje, susurros incomprensibles que me erizaban la piel. Ni siquiera la luz del día me daba la tranquilidad que necesitaba. En una ocasión, tras una larga jornada, entré al baño para lavarme la cara y, al levantar la vista hacia el espejo, sentí que una silueta negra se perfilaba detrás de mí. Era exactamente la misma impresión que tuve en la curva de la carretera. Me volteé con la sangre helada, pero el pasillo estaba vacío. Empecé a dormir mal, a saltar de la cama a mitad de la noche convencido de que algo o alguien se paseaba por mi casa. Mis seres queridos notaron mi ansiedad, me preguntaban si estaba enfermo. No sabía cómo explicarles que sentía una presencia. Era como llevar un pedazo de aquella ruta maldita anclado a mi sombra. A veces me despertaba sudando, con la imagen de aquel remolque en mi cabeza, convencido de que algo raspaba su interior tratando de salir y que de algún modo me había seguido hasta mi hogar. Poco a poco, dejé de aceptar trabajos sospechosos. La experiencia de esa noche me enseñó que no todo el dinero del mundo compensa los secretos que pueda llevar un remolque cerrado. Unos meses después logré saldar mis deudas, pero no conseguí comprar la paz mental que anhelaba. Aunque no puedo demostrarlo, siento que algo sin nombre me acecha. Cada vez que retorno a la carretera, me atrapa un pánico sordo de repetir aquella experiencia. Hay noches en las que, si cierro los ojos, revivo cada segundo de ese viaje. Vuelvo a oír los golpes, los susurros que penetraban mis oídos, el frío que se colaba en mi sangre. A veces presiento que esa presencia está conmigo en la oscuridad, mirando desde un rincón, agazapada, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Jamás volveré a conducir con la ligereza de antes. La carretera dejó de ser mi refugio, y ahora se siente como un laberinto de sombras, un espejo turbio que me recuerda lo que no debería haber llevado en aquel remolque. Ni siquiera sé a ciencia cierta lo que trasladé. Quizás era ilegal, o tal vez era algo peor. Aún hoy, cuando trato de encontrar una explicación racional, solo obtengo un silencio opresivo en mi mente y un escalofrío que me recorre la espalda. Lo único claro es que algo cambió en mí desde esa noche. Hay lugares a los que ya no conduzco, rutas que evito cuando veo que se oscurece demasiado pronto. Aprendí que hay historias en la carretera que no son simples leyendas y que algunas de esas historias pueden perseguirnos por el resto de nuestros días. Conduzco con la esperanza de dejar atrás esa sombra, de enterrar los recuerdos de esa noche. Pero en el fondo sé que, mientras siga vivo, cada kilómetro será un recordatorio de la carga maldita que transporté. Nunca volveré a ver la carretera con los mismos ojos. Quizás esa sea la mayor condena de todas, saber que hay terrores que pueden salir de un remolque y seguirte a tu propia casa, pegados a tu alma como un huésped maldito, siempre alerta, siempre al acecho. La carretera. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler. Durante todos estos años he presenciado situaciones que desafían la lógica, pero nada se compara con lo que viví aquella noche. Era un fresco anochecer de otoño, cuando decidí tomar una ruta secundaria en la sierra, una vía casi olvidada por el tiempo y la modernidad, que me permitía ahorrar unos minutos y, al mismo tiempo, adentrarme en un paisaje desolado y enigmático. La carretera se extendía ante mí, envuelta en una niebla espesa que parecía ocultar secretos milenarios. Los faros de mi camión apenas iluminaban los bordes del asfalto y el silencio se hacía pesado, interrumpido únicamente por el ronroneo del motor y el crujido ocasional de la vía. Esa soledad, que en días claros resulta reconfortante, aquella noche se sentía casi opresiva, como si la oscuridad misma quisiera comunicarse conmigo. Mientras avanzaba lentamente, tratando de mantenerme alerta, algo en el ambiente comenzó a inquietarme.
No era el cansancio, aunque llevaba muchas horas al volante, sino una sensación creciente de ser observado. Fue en una de las curvas más cerradas, en la que la carretera se doblaba como un tentáculo, que noté una figura en el borde del camino. Al principio, mi mente atribuyó la imagen a un animal salvaje o a un truco de la niebla, pero conforme me acercaba, comprendí que no se trataba de algo natural. Allí, parado a un lado de la vía, estaba un hombre. No se movía, ni un solo gesto perturbaba su inmovilidad. Vestía de forma sencilla, sin abrigo, a pesar del frío que impregnaba la noche, y su postura era rígida, casi como si se hubiera congelado en el tiempo. Intenté convencerse de que se trataba de un transeúnte extraviado, esperando quizás algún aventón, pero algo en la manera en que permanecía inerte me hizo dudar de esa explicación. Decidí no detenerme, seguir conduciendo me parecía lo más sensato, aunque la imagen del hombre quedó grabada en mi mente. Durante los siguientes kilómetros, cada curva me hacía mirar al costado de la carretera, esperando volver a ver aquella silueta fantasmal. La inquietud crecía a cada instante, hasta que, en otra curva en la que el asfalto parecía desvanecerse en la oscuridad, allí volvió a aparecer. Exactamente en la misma postura, como si el tiempo se repitiera en un bucle macabro, el hombre reapareció sin mediar palabra. Mi corazón se aceleró de manera incontrolable y la atmósfera en la cabina se volvió densa, cargada de una tensión que no se puede describir con palabras. El miedo, sutil al principio, se había transformado en una angustia palpable. No sabía si lo que veía era fruto de mi imaginación o si realmente estaba presenciando algo sobrenatural. Traté de retomar el control, concentrándome en la carretera y en el rugido constante del motor, pero la sensación de ser acechado no me abandonaba. Cada kilómetro se convertía en un reto a mi cordura. La figura se materializaba y desvanecía en la penumbra, como un eco persistente de algo que no debía estar allí. En ocasiones, al mirar por el retrovisor, me convencía de ver una sombra moviéndose sigilosamente detrás de mi camión, pero al girar la cabeza no había nadie. Era como si la presencia se burlara de mi necesidad de creer en la realidad, dejándome sumido en la incertidumbre. Finalmente, tras un largo trayecto marcado por el terror silencioso, me detuve en una pequeña estación de servicio que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La estructura, deteriorada y casi desierta, ofrecía un respiro momentáneo del viaje infernal. Entré para comprar café, esperando que el calor y la rutina del lugar pudieran disipar, aunque sea en parte, la sensación de amenaza que me perseguía. El encargado, un hombre mayor de mirada apagada, me observó en silencio. No fue necesario intercambiar palabras, su semblante hablaba de historias pasadas, de noches como la mía, en las que el destino parecía jugar con la mente de los solitarios viajeros. Mientras tomaba mi café, repasaba en mi mente cada detalle, la forma en que la figura permanecía inamovible, la extraña ausencia de rasgos en su rostro, y esa atmósfera casi tangible de presagio que colgaba sobre la carretera. No podía quitarme la impresión de que había sido advertido de algo mucho mayor que un simple accidente o un encuentro fortuito. Algo oscuro se ocultaba tras esa mirada impasible, una fuerza que, de alguna manera, me estaba marcando. Al volver a mi camión, el ambiente había cambiado. La niebla parecía más densa y el camino, antes solitario, se había convertido en un laberinto de sombras. Con cada curva, la ansiedad se intensificaba y el terror se aferraba a mi mente. No tardé en comprobar que, en una de las curvas más cerradas, la figura había aparecido de nuevo, esta vez justo en medio de la carretera. La adrenalina me obligó a frenar de golpe, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. La silueta del hombre se recortaba contra la luz de mis faros, y aunque intenté discernir sus rasgos, solo pude percibir una oscura indiferencia, como si él supiera que yo no tendría otra opción que detenerme. El impacto emocional fue devastador. Durante esos segundos, mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. ¿Era posible que estuviera enfrentando a un espectro, o algo aún más siniestro, encarnado en una figura que parecía flotar entre la vida y la muerte? La incertidumbre se apoderó de mí, y aunque logré retomar el control del vehículo, la imagen quedó grabada en lo más profundo de mi ser. Desde aquella noche, la carretera se transformó en un escenario de pesadilla.
Cada vez que me veo forzado a transitar por esa ruta, un escalofrío recorre mi espalda y mi mente se llena de recuerdos imborrables. La experiencia me ha convertido en un cauteloso viajero, forzado a reducir la velocidad en cada curva y a estar siempre alerta, consciente de que la oscuridad puede ocultar horrores insospechados. No he compartido ampliamente lo ocurrido, pues muchos pensarán que se trata de alucinaciones propias del cansancio. Sin embargo, hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a sentir el frío penetrante de aquella presencia, la misma que, sin decir palabra, me advirtió del destino trágico que se esconde en la penumbra. No importa cuántas veces intente racionalizarlo, el terror de lo inexplicable se impone, recordándome que, en la vastedad de la noche, no estamos solos. A veces, al mirar de reojo en los espejos retrovisores, creo ver sombras que se deslizan en silencio, como si la figura se negara a desaparecer. Es en esos momentos cuando la paranoia se apodera de mi alma y me pregunto si realmente escapé ileso de aquel encuentro o si, de alguna manera, llevé conmigo una maldición invisible. La idea de que esa presencia me persiga en cada trayecto se ha convertido en una carga insoportable, un recordatorio perpetuo de que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión humana. Cada kilómetro recorrido se siente como un enfrentamiento contra lo desconocido, una batalla interna entre la lógica y el miedo primitivo. La experiencia me ha marcado para siempre, y aunque continúe manejando por estas carreteras, la certeza de que algo acecha en la oscuridad nunca se disipará. La sombra, como he llegado a llamarla en mis silenciosas oraciones, me recuerda que la noche guarda secretos que jamás podremos descifrar por completo. Hoy, mientras recorro lentamente esa vía olvidada, el eco de aquella noche resuena en mi mente. La figura inerte, la mirada vacía y la atmósfera cargada de presagios se han convertido en parte de mi realidad. Y aunque trato de convencerme de que fueron alucinaciones provocadas por el cansancio y la soledad, el temor persiste. No importa cuántos años pasen, siempre existirán momentos en los que, al girar una curva, el corazón se acelere y la oscuridad parezca cobrar vida, recordándome que, en la inmensidad de la noche, la línea entre lo real y lo irreal es peligrosamente tenue. Con cada nuevo viaje, me pregunto si alguna vez lograré olvidar aquella experiencia. Pero la verdad es que, en cada ruta, en cada curva y en cada destello de luz, siento la mirada inmutable de la sombra, acechándome, recordándome que hay secretos en la oscuridad que jamás se deben descubrir. La luz en la carretera. Mi nombre es Marcos, y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México. He transitado rutas solitarias que pocos se atreven a tomar y, en esos largos trayectos, he aprendido a apreciar la soledad y el silencio de la noche. Nunca fui de creer en cuentos de fantasmas ni en leyendas urbanas, hasta aquella madrugada en la que mi realidad se transformó de la manera más inquietante. Aquella noche conducía mi camión, mi inseparable compañero de acero, por una ruta poco transitada entre Culiacán y Hermosillo. El cielo estaba desprovisto de luna y las pocas estrellas que se vislumbraban parecían esconderse tras un manto de oscuridad. La carretera se extendía recta, sin señales de civilización, y el zumbido constante del motor era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Todo transcurría con la habitual monotonía de mis viajes, cuando, de pronto, a lo lejos, detecté una tenue luz que se destacaba en la penumbra. Al principio, asumí que se trataba de algún poste de alumbrado olvidado o de la señal de alguna estación de servicio abandonada. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté que la luz no se movía, no parpadeaba ni titilaba, permanecía fija en el mismo lugar, como suspendida en el tiempo. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza y, pese a mis intentos por racionalizarlo, algo me decía que aquello no podía ser fruto del cansancio o de una ilusión óptica. Reduciendo la velocidad, observé detenidamente el origen del resplandor. La luz emanaba de un punto justo al borde de la carretera, en un sector donde la presencia humana parecía haberse olvidado hace mucho. La vía se estrechaba y la densa vegetación se cernía a ambos lados, convirtiendo el trayecto en una suerte de corredor hacia lo desconocido. Con cada kilómetro, el aire se volvía más frío y pesado, y la soledad, antes reconfortante, empezó a sentirse como una compañía amenazante.
No pude evitar sentir que algo me observaba desde la oscuridad. Aquella luz, inexplicable y persistente, parecía emanar de un lugar oculto entre los matorrales, como si quisiera revelar un secreto que no debía ser descubierto. Mi mente, siempre anclada en la lógica y la rutina, se debatía entre la certeza de lo real y el abismo de lo sobrenatural. Fue entonces cuando comprendí que la carretera había dejado de ser mi refugio para convertirse en un escenario de presagios oscuros. Casi a la medianoche, encontré una pequeña área de descanso improvisada a un costado del camino. Decidí estacionar el camión y salir a estirar las piernas, esperando que el aire fresco disipara la inquietud que me embargaba. El ambiente era gélido y cada respiración parecía cargar consigo un eco de voces olvidadas. Sin saber muy bien qué me impulsaba, comencé a caminar en dirección a la fuente de aquella misteriosa luz. Avanzando entre la maleza y las sombras, llegué a un recodo en el que la vegetación se volvía casi impenetrable. Fue allí donde mis ojos se toparon con algo que me heló la sangre, una antigua cruz de madera, medio oculta entre los arbustos y cubierto por el paso implacable del tiempo. La estructura, erosionada por la intemperie, presentaba inscripciones apenas legibles y una fecha que se remontaba a más de una década. La cruz parecía haber sido erigida en memoria de alguien, y en ese instante, la luz que tanto me inquietaba se hizo aún más intensa, como si emanara desde detrás de aquel símbolo olvidado. Con el corazón acelerado, me acerqué lentamente a la cruz, sintiendo que cada paso me sumergía en un abismo de emociones y recuerdos inconfesables. La fría madera y los símbolos gastados me hablaban de un pasado lleno de tragedia, de vidas truncadas y promesas incumplidas. La sensación de que la muerte misma se había detenido en ese punto se hizo casi insoportable. No era propio en mí detenerme a meditar sobre lo sobrenatural, pero esa noche, la lógica parecía haberse desvanecido, y mis sentidos se entregaron a un instinto primitivo de alerta. Sin poder comprenderlo del todo, regresé al camión con la imagen de la cruz y la luz grabadas en mi mente. Retomé la ruta, aunque cada kilómetro recorrido me hacía sentir como si algo me siguiera, acechando en la oscuridad. El habitual murmullo del motor se transformó en un recordatorio constante de la presencia inusual, y el silencio, antes un consuelo, se volvió un susurro amenazante. La soledad de la noche se había transmutado en un eco de antiguos lamentos, y cada sombra parecía esconder secretos demasiado oscuros para ser revelados. Durante el resto del trayecto, mi percepción del camino se alteró de manera irreversible. Los destellos de luz en la lejanía se convirtieron en presagios, y la brisa nocturna parecía traer consigo voces de un pasado irrecuperable. A cada curva, la sensación de ser observado se intensificaba, y la idea de que aquel resplandor era la manifestación del espíritu de alguien que no había hallado descanso me invadía sin tregua. Aunque intenté convencerse de que se trataba de un simple efecto del cansancio, en lo profundo de mi ser sabía que había presenciado algo que desafiaba toda explicación racional. Al llegar a Hermosillo, estacioné en un pequeño receso de una parada de descanso. A pesar de haber completado mi jornada, el insomnio me mantuvo despierto durante horas, y en cada parpadeo, la imagen de la cruz y la luz reaparecían, reclamando mi atención. Mientras intentaba conciliar el sueño, la mente se sumía en un torbellino de recuerdos y emociones contradictorias, y en el silencio de la madrugada, me di cuenta de que jamás volvería a ver la carretera de la misma manera. En los días siguientes, traté de racionalizar la experiencia, atribuyéndola al efecto de la fatiga y a la presión constante de las largas horas al volante. Sin embargo, en conversaciones casuales con otros traileros, descubrí que no era el único en haber experimentado fenómenos extraños en la ruta. Relatos de luces errantes, figuras borrosas y presencias inexplicables surgían de boca en boca, aunque muchos preferían reírse y desestimar estas anécdotas como simples producto de la imaginación. Pero en mis noches de insomnio, el recuerdo de aquella cruz desvaída y de la luz incesante me perseguía con la certeza de que había presenciado algo real, algo que iba más allá de lo comprensible. Esa noche en la que la muerte y el misterio se manifestaron me dejó una cicatriz invisible, una herida que se resiste a sanar. Cada vez que el crepúsculo tiñe el horizonte y la carretera se transforma en un camino hacia lo desconocido, siento que esa presencia, inmutable y silenciosa, regresa a recordarme que hay fuerzas en este mundo que escapan a la lógica.
El traqueteo de mi camión se convierte en un compás que acompaña mi temor y la soledad del trayecto se ve interrumpida por recuerdos que no puedo borrar. En el interior de mi vehículo, en esos momentos en los que la rutina se disuelve en la vastedad de la noche, me encuentro meditando sobre la delgada línea que separa la vida de la muerte. La experiencia me ha enseñado a respetar ese límite, a comprender que, en ocasiones, lo inexplicable irrumpe en la monotonía y deja una marca imborrable en el alma. La luz misteriosa y la cruz olvidada se han convertido en símbolos de una realidad oculta en la que el dolor y la soledad se entrelazan con el terror de lo desconocido. Hoy, mientras escribo estas líneas, el escalofrío aún recorre mi espalda al recordar aquella noche. La rutina se ha transformado en un viaje plagado de interrogantes y secretos que se ocultan en cada recodo. Con cada kilómetro que avanzo, me siento cada vez más consciente de que, en la inmensidad de la noche, algo o alguien camina a mi lado, aguardando el momento de volver a manifestarse. La carretera, antes un refugio seguro, se ha convertido en el escenario de una lucha constante contra el olvido, una batalla por mantener viva la memoria de lo que se oculta en la sombra. Sigo conduciendo, marcado por la experiencia, sabiendo que en cada oscura curva se esconde la posibilidad de reencontrarme con aquello que desafié aquella noche. La soledad del camino ya no me brinda la paz de siempre, en su lugar, me acompaña la certeza de que hay presencias que trascienden el tiempo y la razón. Y así, con la mirada fija en el retrovisor y el corazón en vilo, continúo mi ruta, consciente de que en cada sombra se esconde una historia que nunca encuentra su final. Cada noche, cuando el crepúsculo desciende y el mundo se sumerge en la oscuridad, me pregunto si volveré a enfrentarme a esa presencia. La respuesta se me escapa entre los susurros del viento y el murmullo del motor, dejándome con la inquietante certeza de que, en algún rincón olvidado de la carretera, la sombra sigue acechando, esperando el instante preciso para recordarme que, en este viaje solitario, nunca estoy completamente solo. La ruta. Hace unos años, mi abuela me contó algo que todavía me quita el sueño. Ella siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, difícil de impresionar, pero recuerdo la tensión en sus ojos al relatarme lo que ocurrió con mi abuelo Aarón, un trailero acostumbrado a atravesar largas carreteras y a convivir con el peligro de la noche. Nunca quise creer en historias sobrenaturales ni en presagios funestos, pero lo que escuché aquella tarde cambió por completo mi forma de pensar. Desde entonces, cada vez que veo el asfalto extenderse hacia el horizonte, siento un escalofrío en la espalda y revivo cada detalle de aquel relato. Mi abuelo había dedicado toda su vida a manejar su camión de carga pesada. Comenzó muy joven, motivado por la idea de recorrer grandes distancias y ver paisajes que pocos podían apreciar. Siempre decía que la carretera se convertía en tu verdadera casa cuando pasabas tanto tiempo sobre ella. Sin embargo, mi abuela, doña Esther, me confesó que detrás de aquella vocación había una soledad latente. Aunque él parecía invencible, la realidad era que mantenerse despierto con la monotonía del camino podía ser agotador. Aún así, hasta el último de sus días, mi abuelo fue un hombre de acciones firmes y mente clara. Por eso nadie entendió cómo se desmoronó ante aquello que lo siguió en la penúltima ruta que emprendió. Según cuenta mi abuela, esos sucesos ocurrieron hace más de 20 años, cuando él tomó uno de los recorridos más largos que le habían asignado en mucho tiempo. Tenía que transportar maquinaria pesada desde un puerto costero hasta un complejo industrial en el interior del país. Eran, en total, casi 5 días de viaje, cruzando autopistas y carreteras secundarias, con paradas contadas en gasolineras aisladas. Mi abuelo ya había hecho rutas similares, pero había algo en aquella en particular que le daba mala espina. Aún así, aceptó el encargo sin dudarlo. El pago era bueno y él estaba acostumbrado a la rutina, a la soledad y a los sonidos del motor retumbando durante horas. Las 2 primeras jornadas transcurrieron con normalidad. Nada extraño perturbó su concentración ni su confianza al volante. Comía en paradores polvorientos donde se detenían otros traileros y camioneros, compartía anécdotas con gente de paso e incluso aprovechaba para dormir un par de horas en la cabina antes de volver a encender el motor. No fue hasta la tarde del tercer día que, de acuerdo con mi abuela, algo alteró por completo su calma.
Aquella tarde se estacionó en una gasolinera pequeña y prácticamente vacía. Después de revisar las llantas y el remolque, se dispuso a llenar el tanque. Fue en ese momento que notó una figura que lo observaba desde un extremo de la tienda de conveniencia. No se distinguía su rostro con claridad, pero mi abuelo juró ver una silueta femenina, quizá envuelta en un abrigo oscuro. Pensó que era una casualidad, tal vez alguien esperaba a otra persona o descansaba un rato en aquel lugar. Le quitó importancia y siguió con lo suyo, aunque sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Horas después, al atardecer, mi abuelo se detuvo en otro punto para comprar un café caliente. Había conducido incansablemente y necesitaba mantenerse alerta durante la noche. Entró en una cafetería de carretera que se notaba algo descuidada, con luces parpadeantes y un olor a comida recalentada. Al salir con su vaso humeante, vio de reojo a la misma figura. Estaba parada al lado de un poste, mirándolo fijamente. No se acercó ni dijo una sola palabra, solo permaneció estática. Esta vez, mi abuelo sintió un leve temblor en las manos. Aquello no era ninguna coincidencia. ¿Cómo era posible que esa mujer apareciera en lugares tan distantes, casi en el mismo día? Le recorrió un estremecimiento que no supo explicar y decidió contárselo a mi abuela cuando encontrara una caseta telefónica. El momento de la llamada llegó más tarde, ya de noche. Encontró un teléfono público en un parador apenas iluminado por faroles que chisporroteaban. Mi abuela respondió con la voz adormilada y, desde el primer instante, notó que mi abuelo hablaba con tensión, como si temiese a algo que no podía nombrar con claridad. Fue la única vez que mi abuela lo escuchó tan ansioso. Él le relató que sentía una presencia extraña acompañándolo. Cada parada parecía estar marcada por la aparición de esa mujer enfundada en ropas negras, siempre en las sombras, siempre en silencio, siguiéndolo sin buscar contacto directo. Mi abuela intentó calmarlo, le dijo que rezaría por él y que tal vez la fatiga comenzaba a pasarle factura. Él no era un hombre sugestionable, pero lo que estaba experimentando lo había trastornado de un modo que no supo explicar. Esa conversación, según me contó mi abuela, duró muy poco. Mi abuelo no quería permanecer más tiempo fuera del camión, sentía que aquella silueta podía acercarse. Le prometió a mi abuela que se mantendría en alerta y trataría de descansar un par de horas antes de continuar. Esa fue la última vez que mi abuela escuchó su voz. A la mañana siguiente, una llamada telefónica la despertó para darle la peor noticia: mi abuelo Aarón había sufrido un accidente en la madrugada. El oficial al otro lado de la línea le dijo que, al salir de una curva, el tráiler se volcó y se arrastró varios metros fuera de la carretera. Él murió al instante, aplastado por el peso del propio vehículo y la carga que transportaba. Para mi familia fue un golpe irreparable. Todos sabíamos que mi abuelo era un conductor precavido, que no corría riesgos innecesarios y que conocía cada tramo de esas rutas como la palma de su mano. La hipótesis más lógica apuntaba a un error humano, tal vez un microsueño o el cansancio acumulado. Pero mi abuela estaba convencida de que aquella extraña aparición tuvo algo que ver. Ella insistía en que esa mujer no era una simple viajera o una curiosa. Aseguraba que mi abuelo había presenciado un mal presagio, algo que lo puso tan nervioso que lo distrajo en el momento crítico. O quizá, decía, fue la propia muerte haciéndose presente de forma sutil, rondándolo hasta encontrar el instante justo para arrebatarle la vida. Yo no escuché la historia de primera mano hasta que tenía 15 años. Mi abuela la había mantenido en secreto, temiendo que me impresionara demasiado. Pero un día la noté sentada en la sala, mirando una vieja fotografía de mi abuelo con la mirada perdida. Le pregunté qué le atormentaba tanto y entonces, casi sin parpadear, me narró aquellos hechos. No sé qué fue lo que más me estremeció, si la idea de esa figura que parecía un espectro, o la certeza de que mi abuelo, un hombre fuerte y valiente, sintió verdadero terror en sus últimas horas de vida. Desde ese día, cada vez que paso por alguna carretera vacía, evito detenerme en gasolineras lúgubres cuando cae la noche. Siento que en cualquier momento podría ver la silueta de esa mujer, tal vez esperando su próxima víctima. He llegado a pensar que existen lugares malditos donde las almas en pena o seres de otra naturaleza nos observan sin que nos demos cuenta y que algunas personas son más sensibles a percibirlos.
Mi abuelo era uno de ellos, y algo le hizo saber que su fin estaba cerca. Mi abuela me contó también que, tiempo después, encontró anotado en la agenda vieja de mi abuelo un último registro de la ruta. Era una hoja con la fecha del accidente donde él había garabateado la palabra presencia. No había ninguna explicación adicional, solo esa palabra y un número de teléfono que mi abuela no reconocía. Cuando intentó llamar, la línea estaba muerta, como si nunca hubiera existido o pertenecido a alguien que no quiso responder. Esa extraña pista no sirvió para aclarar lo que ocurrió aquella noche, pero aumentó la sensación de misterio. Los compañeros camioneros que conocían a mi abuelo comentaron su versión de los hechos. Uno de ellos aseguró haberlo visto en un parador unas pocas horas antes del accidente. Dijo que mi abuelo lucía pálido y no quiso conversar. Solo bebió un café temblando como si hiciera un frío invernal, a pesar de que esa región era calurosa la mayor parte del año. Otro compañero comentó que un trailero de paso mencionó a una mujer vestida de negro que se quedaba en las cercanías como si esperara a alguien. Sin embargo, nadie logró identificar quién era o de dónde provenía. Fue un rumor que creció en corrillos de camioneros, un relato que se fusionó con el nerviosismo que a veces genera la carretera de madrugada. Con el paso de los años, he conocido muchas historias de choferes de carga pesada que juran haber visto figuras misteriosas de noche, una niña que pide aventón, un anciano que camina tambaleándose por la orilla y desaparece cuando se encienden las luces del camión, incluso un perro enorme que cruza la vía y se esfuma en el aire. Todas me parecían cuentos para asustar novatos o para amenizar las horas eternas al volante, pero la experiencia de mi abuelo me hace dudar. Hay algo en esas carreteras abiertas, en la oscuridad y en la soledad, que parece atraer sucesos que no podemos explicar con lógica. Recuerdo que mi abuela me confesó que no podía dormir bien durante meses después del accidente. Cada noche, en sus sueños, veía a mi abuelo con la vista clavada en la distancia, protegiéndose del viento con una chamarra vieja. Detrás de él, se dibujaba la sombra alargada de una mujer cuya cara nunca se distinguía. Mi abuela despertaba con la respiración agitada y el corazón encogido. A veces, se levantaba de la cama y revisaba, por pura inercia, si mi abuelo había llegado de la ruta, solo para encontrarse con el silencio de la casa y la certeza de que él ya no volvería. Fue un luto largo y doloroso que la cambió para siempre. Cuando mi abuela terminó de contarme esta historia, me quedé mudo. Tenía la piel erizada y un nudo en el estómago. Por más que me repetía que podía ser una alucinación provocada por el cansancio, o un suceso trágico sin relación sobrenatural, mi mente volvía a la imagen de esa mujer apareciendo en cada parada. Observando a mi abuelo sin mediar palabra, preparando su fatal desenlace. Fue imposible no pensar que ese ser representaba la llegada inevitable de la muerte o de algo peor, algo que acecha a los que viajan solos por horas interminables. He llegado a la conclusión de que hay caminos donde lo desconocido se hace más presente. Cuando reflexiono sobre la suerte de mi abuelo, siempre me pregunto si, en sus últimas horas, tuvo alguna certeza de que aquel viaje terminaría mal. Tal vez se sintió acorralado, como un fugitivo en un laberinto sin salida. Tal vez, en su interior, deseaba que mi abuela tuviera razón y que todo fuera producto del agotamiento, pero no lo era. Ese presentimiento aterrador que lo envolvió debió acompañarlo hasta sus últimos latidos. Hoy, cada vez que cruzo un tramo desolado, se me revuelve el estómago al imaginarme el motor rugiendo en medio de la nada, el cansancio empujando los párpados a cerrarse y la incertidumbre de quién o qué se puede manifestar en la siguiente estación de servicio. La mente cansada es propensa a jugar trucos, pero lo que vio mi abuelo no fue una simple ilusión. Al menos, así lo afirma mi abuela, y no existe duda de que él jamás antes había demostrado semejante pavor. No sé si la muerte a veces toma forma humana y se pasea por las carreteras buscando a su próxima víctima. No sé si ciertas rutas están destinadas a ser trampas para almas errantes. Solo sé que la historia de mi abuelo se ha convertido en un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que, a menudo, se manifiestan en los lugares más solitarios. Desde entonces, comprendo lo frágiles que somos en medio de la oscuridad y cómo, en un instante, todo puede dar un giro irrevocable.
Hay noches en que cierro los ojos y oigo en mi mente el rugir del motor de aquel tráiler, abriéndose camino entre penumbras y silencios, con mi abuelo al volante, mirando por el retrovisor con la esperanza de no ver a esa mujer parada en algún recodo del camino. Imagino el desasosiego que debió sentir cada que bajaba del vehículo para reabastecer combustible o tomar un poco de café. Lo veo intentando convencerse de que solo era su imaginación, hasta que sus temores cobraron forma en una curva cerrada que lo llevó directo a su fin. Es una historia que, al recordarla, me produce escalofríos e impotencia. Ojalá mi abuelo hubiera encontrado otro modo de librarse de aquella influencia siniestra, pero lo que ocurrió ya está tallado en la memoria de mi familia como un suceso envuelto en el misterio. Tal vez hay cosas que no se pueden evitar y presencias que nos marcan con su paso. Tal vez, en algún rincón de las carreteras infinitas, sigan apareciendo figuras como esa, atentas a los que viajan solos y vulnerables, dispuestas a acompañarlos hasta el último trayecto. Mi abuela siempre dice que cuando uno se topa con la oscuridad, es mejor no ignorarla. Desde su perspectiva, mi abuelo tuvo el valor de reconocer que algo siniestro lo acechaba, pero eso no fue suficiente para salvarlo. Ella lo amó profundamente y cree que aún hoy, en las noches más silenciosas, puede sentir su presencia alrededor de la casa, como un triste eco que intenta advertirnos de aquello que lo acechó. Tal vez nunca sabremos con exactitud qué pasó, pero esa duda es lo que mantiene viva la inquietud, la sensación de que no todo en este mundo obedece a reglas lógicas. Ahora, cada palabra que evoca esta historia me resuena en la mente, cada imagen es más vívida que la anterior. Se ha convertido en parte de mi propia historia, un recordatorio de que los caminos que elegimos recorren dimensiones más profundas de las que podemos ver a simple vista. Y aunque intente aparentar escepticismo, no puedo negar que algo en mi interior se estremece cuando escucho el rumor de un motor avanzado en la noche. Pienso en mi abuelo, en su mirada perdida y en la figura que lo seguía en silencio. Siento un hormigueo en la piel que me invita a pensar que tal vez, en alguna próxima parada, esa sombra aún aguarda, dispuesta a mostrarse una vez más. Y es entonces cuando un nuevo escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay historias que, por más que lo intentemos, no podemos apartar de nuestro pensamiento. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.